El aire crepitaba de anticipación. Bajo un cielo cargado con la promesa de una tormenta, los pilares del cuerpo de exterminio de demonios se habían reunido. No para una batalla espantosa contra demonios monstruosos, sino para un desafío interno. Un torneo para determinar al más fuerte entre ellos. Los susurros ondulaban entre la multitud reunida. Estos guerreros, famosos por su manejo de la espada y técnicas mortales, estaban a punto de enfrentarse sin armas. Nada de espadas ni chirín para cortar carne, ni estilos de respiración para mejorar sus movimientos con fuerza letal. Este era un concurso de fuerza bruta, agilidad y pura fuerza de voluntad. Las reglas establecidas por el propio estoico Oyakata-sama eran simples: un torneo de eliminación directa. Cada combate sería una demostración de pura destreza marcial, una prueba de la capacidad de los pilares para adaptarse y superar. El ganador sería declarado el más fuerte, un título que no debe tomarse a la ligera. La tensión era palpable. Cada pilar cargaba con el peso de la expectativa, el ardiente deseo de probarse a sí mismos, de poner a prueba sus límites contra los suyos. Pero sobre todo, había respeto, un reconocimiento silencioso de la fuerza que poseía cada guerrero. Esta no era una lucha por el dominio, sino una celebración de la habilidad perfeccionada a través de innumerables batallas contra probabilidades imposibles. Cada pilar poseía un estilo de lucha único, perfeccionado durante años de entrenamiento implacable. Estos guerreros no solo eran maestros en sus respectivas técnicas, sino que también encarnaban los elementos que representaban. Cada movimiento, cada golpe, era una manifestación de su esencia y su dedicación, y afilado como una navaja a través de batallas de vida o muerte contra demonios. En el fragor de la batalla, sus estilos se convertían en una danza mortal, una coreografía de destrucción que dejaba a sus enemigos sin oportunidad de escapar. Giyu Tomioka, el pilar del agua, se movía con una gracia fluida. Sus golpes fluían como una corriente impetuosa, impredecible e implacable. Su técnica, conocida como respiración de agua, le permitía adaptarse a cualquier situación, cambiando de forma y dirección, con la misma facilidad que el agua encuentra su camino a través de las grietas. Sanemi Shinasugawa, el pilar del viento, era un torbellino de agresión. Sus ataques tan feroces e impredecibles como una tormenta furiosa. Su respiración del viento le otorgaba una velocidad y fuerza devastadoras, permitiéndole cortar a través de sus enemigos con la misma facilidad que el viento atraviesa las hojas. Mitsuri Kanroji, el pilar del amor, combinaba una fuerza sorprendente con una velocidad increíble, sus movimientos tan gráciles y mortales como un látigo. Su respiración del amor era una técnica única que aprovechaba su flexibilidad y agilidad, permitiéndole atacar desde ángulos inesperados y con una precisión letal. Tengen Uzui, el pilar del sonido, era una fuerza de la naturaleza. Sus ataques explosivos y abrumadores, como un estampido sónico resonando en el campo de batalla. Su respiración del sonido le permitía utilizar el sonido como arma, creando ondas de choque que desorientaban y destruían a sus enemigos. Yomei Himehima, el pilar de la roca, era un objeto inamovible. Su enorme cuerpo capaz de resistir una fuerza increíble mientras lanzaba golpes devastadores. Su respiración de la roca le otorgaba una resistencia y poder sin igual, convirtiéndolo en una fortaleza viviente en el campo de batalla. Ikkyojuro Rengoku, el pilar de la llama, luchaba con una determinación inquebrantable, sus golpes un infierno implacable, ardiendo con una pasión que podía incinerar a cualquier enemigo. Su respiración de la llama era una técnica que canalizaba su ardiente espíritu, permitiéndole desatar ataques que eran tan hermosos como mortales, iluminando el campo de batalla con su resplandor. Choque de titanes, Giyu contra Sanemi, agua contra viento. El primer combate enfrentó a Giyu contra Sanemi. La multitud observaba con la respiración contenida mientras el estilo tranquilo y sereno de Giyu chocaba con los ataques salvajes e impredecibles de Sanemi. Giyu se movía como el agua, evadiendo los furiosos golpes de Sanemi con una gracia sin esfuerzo, sus contraataques agudos y precisos. Sanemi, impulsado por su implacable agresión, presionó el ataque, sus movimientos como un huracán, dejando devastación a su paso. Pero Giyu resistió la tormenta, su comportamiento tranquilo nunca flaqueó.
Esperó el momento oportuno, aprovechando una abertura en las defensas de Sanemi, y con un golpe rápido y decisivo, envió al Pilar del Viento al suelo. Amor y Trueno, Mitsuri Kanroji, se enfrenta a Tengen Uzui. En el corazón de la arena, dos titanes del combate se preparaban para un enfrentamiento épico. Mitsuri Kanroji, conocida por su gracia y agilidad, se enfrentaba a Tengen Uzui, un guerrero imponente con una fuerza descomunal. El choque entre Mitsuri y Tengen fue un espectáculo de velocidad y poder. Cada movimiento era una danza mortal, una coreografía de fuerza y precisión que dejaba a los espectadores sin aliento. Mitsuri, un torbellino de rosa, se movía con una agilidad increíble. Sus movimientos eran tan fluidos como el agua, pero tan letales como una tormenta. Sus ataques rápidos y precisos eran casi imposibles de predecir. Cada golpe calculado para desestabilizar a su oponente. Su composición muscular única le daba a sus golpes una fuerza sorprendente. No solo era rápida, sino también increíblemente fuerte, una combinación rara y peligrosa. Tengen, una montaña de músculos y bravuconería, respondió con poder explosivo. Cada uno de sus movimientos era una demostración de pura fuerza bruta. Cada golpe resonando como un trueno. Su poder era tan grande que parecía que el aire mismo temblaba con cada impacto. La arena tembló cuando estas dos fuerzas de la naturaleza chocaron. El suelo vibraba bajo sus pies, y el eco de sus golpes resonaba en todo el estadio. Mitsuri, aprovechando su flexibilidad y velocidad, se movió alrededor de los ataques de Tengen, esquivando con gracia y buscando constantemente una abertura en sus defensas. Buscando una abertura en sus defensas, cada movimiento era una estrategia cuidadosamente planeada para encontrar el punto débil de su oponente. Tengen, confiando en su gran poder y experiencia, pretendía abrumarla con la fuerza bruta de sus golpes. Su estrategia era simple pero efectiva: golpear con tanta fuerza que Mitsuri no pudiera seguir el ritmo. La batalla continuó, cada luchador negándose a ceder. Era un enfrentamiento de voluntades tanto como de habilidades, ninguno dispuesto a dar un paso atrás. Finalmente, en una demostración de increíble velocidad y agilidad, Mitsuri logró conectar una poderosa patada en el pecho de Tengen, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Fue un momento de triunfo, una prueba de que la velocidad y la estrategia podían vencer a la fuerza bruta. Mitsuri logró conectar una poderosa patada en el pecho de Tengen, haciéndolo tambalearse hacia atrás. La multitud estalló en vítores, reconociendo la habilidad y el coraje de ambos combatientes en este épico enfrentamiento. Inquebrantable. La voluntad del Pilar de la Roca contra el fuego de Rengoku. Gyomei Himehima, un gigante entre hombres, se enfrentó a Kyojuro Rengoku, un hombre que era un infierno en llamas. Gyomei, conocido por su fuerza descomunal y su calma inquebrantable, era una figura imponente en el campo de batalla. Rengoku, por otro lado, era un torbellino de energía y pasión. Su espíritu ardía con la intensidad de 1000 soles. El contraste era marcado, pero el poder que poseía cada uno era innegable. Gyomei, con su cuerpo masivo y su presencia imponente, parecía una montaña inamovible. Rengoku, ágil y rápido, se movía como una llama danzante, siempre en movimiento, siempre buscando una apertura. Gyomei, inamovible como una montaña, absorbió los feroces ataques de Rengoku con estoica resistencia. Cada golpe que recibía era como una ola rompiendo contra una roca, sin causar más que una leve ondulación en su superficie. Rengoku, un torbellino de fiera determinación, desató un asalto implacable, sus golpes resonando con el rugido de un infierno furioso. Sus puños, envueltos en llamas, cortaban el aire con una velocidad y precisión asombrosas, cada ataque más feroz que el anterior. Pero Gyomei se mantuvo firme, su enorme cuerpo un testimonio de su espíritu inquebrantable. No importaba cuán intensos fueran los ataques de Rengoku, Gyomei permanecía como una fortaleza, inamovible y resistente. La multitud observaba, cautivada por el choque de titanes. Cada movimiento, cada golpe, era una danza de poder y voluntad, una batalla que resonaba en los corazones de todos los presentes. Golpe tras golpe, Rengoku atacaba, su espíritu inquebrantable, sus llamas ardiendo cada vez más brillantes. Su determinación era palpable, una fuerza de la naturaleza que no podía ser contenida. Pero Gyomei, con la fuerza de 1000 montañas,
resistió. Cada ataque que soportaba solo parecía fortalecer su resolución, su voluntad de acero inquebrantable. La batalla fue un testimonio del espíritu indomable de ambos guerreros, una demostración de poder puro y voluntad inquebrantable. En ese campo de batalla, no solo se enfrentaban dos hombres, sino dos fuerzas de la naturaleza, cada una luchando por prevalecer sobre la otra. Fue un enfrentamiento que quedaría grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron, un recordatorio de lo que significa tener un espíritu verdaderamente inquebrantable.